Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube, en donde en esta ocasión, como ya vieron tanto en la portada como en el título, vamos a tocar el tema Ezequiel Ceballos, futbolista de Boca Juniors que debutó con Miguel Ángel Russo allá por el año 2020, que justamente Miguel Ángel Russo, que agarró Boca hace muy poquito tiempo, lo dirigió en el Mundial de Clubes, lo conoce y sabe cuáles son las cualidades del Changuito Ceballos, y que en su momento también fue uno de los, si se quiere, protegidos por el entrenador, que justamente, como decía recién, lo hizo debutar porque le veía cosas. Y a decir verdad, Ezequiel Ceballos es un jugador, o en su momento fue un jugador en el que se le veían ciertas cualidades y que todos pensábamos y todos creíamos que podía llegar a darle muchísimo a Boca. Si bien es cierto que después las lesiones también lo fueron complicando, le fueron de alguna manera, no diría cortando la carrera, pero sí lo hicieron perder la titularidad, porque tal vez cuando Ezequiel Ceballos se encontraba en su mejor momento aparecían lesiones, y no eran lesiones mínimas, sino lesiones que lo dejaban bastante tiempo fuera de las canchas. Y después es cierto que, como a todo jugador que vuelve de una lesión, justamente le costaba volver, valga la redundancia, porque necesitaba de agarrar ritmo, agarrar confianza y, por sobre todas las cosas, tener continuidad. Y también es cierto que Boca Juniors no espera, más allá de que sea un jugador surgido de las inferiores de Boca, del Boca predio, Boca no espera. Sí es cierto que el hincha mide distinto a un jugador que se formó en la institución y mira distinto a aquel jugador que llega de otro club para ponerse la camiseta de Boca. Entonces la paciencia del hincha de Boca con aquellos, como decía recién, que son formados en las inferiores y son producto del Boca predio, el hincha de Boca los mide distinto y tiene otra paciencia y otra consideración. Pero eso no significa que tarde o temprano esa paciencia se termine agotando, y yo creo que con Ezequiel Ceballos el hincha de Boca lo ha esperado mucho, y creo que ahora sí la paciencia se terminó. Sobre todo porque la realidad es que en Boca, en este último tiempo, estos últimos tal vez 2 años, no han sido buenos para el Ceneice. Boca no juega la Copa Libertadores, y el hincha de Boca lo que exige es resultados, pero también exige jugadores que estén a la altura del club. Y justamente con respecto a Ezequiel Ceballos, esta vez en la antesala del partido con Unión en la Bombonera, este video lo estamos grabando antes de que el Ceneice juegue, antes de que el Ceneice reciba a Unión en Bransen 805, no apareció Ezequiel Ceballos justamente en la lista de concentrados. Sí, para el entrenador están mejor considerados tanto Aguirre como Hanson, y esto es sorpresivo porque Brian Aguirre ha jugado 7 partidos en lo que va del año y Hanson ha jugado 5 partidos, y si tenemos en cuenta la cantidad de partidos que jugó Ezequiel Ceballos, en total son 22. Sí es cierto que fue alternando, en algunos sumó más minutos que en otros, pero ha jugado muchísimo más que, como decía recién, tanto Aguirre como Hanson. Pero así todo, Miguel Ángel Russo decidió no tenerlo en cuenta, no lo convocó, y repite lo mismo que en la primera jornada, porque Ezequiel Ceballos tampoco fue convocado para la primera fecha frente a Argentinos Juniors. Y acá es donde vamos a meternos en la información que ha comenzado a circular en las últimas horas en diferentes medios de comunicación con respecto a lo que ha pasado con Ezequiel Ceballos. En primer lugar, hay que decir que parece que a Miguel Ángel Russo se le agotó la paciencia con Ezequiel Ceballos, y la razón es que el jugador había salido lesionado frente al Auckland City, último partido de Boca en el Mundial de Clubes, aquel partido en el que Boca ha sido muy cuestionado porque empató 1-1, se ha quedado afuera del Mundial de Clubes en fase de grupos, y en ese partido se dio que Ezequiel Ceballos acusó una lesión, jugó un poco más de 20 minutos y pidió el cambio. Lo llamativo es que horas más tarde, o días más tarde, se terminó confirmando que la realidad es que no tenía ninguna lesión. Y acá viene un poco tal vez la bronca de lo que ha pasado con Ezequiel Ceballos, y la realidad es que al jugador no le creen que en su momento frente al Auckland City realmente haya tenido
una molestia. Pero no es solamente Miguel Ángel Russo que no le cree, no solamente su cuerpo técnico que no le cree y que están disgustados con esta situación con Ezequiel Ceballos, sino que tampoco Riquelme le cree, y justamente tanto el presidente de Boca como el entrenador consideran que el no convocarlo, no solo para la primera fecha contra Argentinos Juniors, sino en esta segunda jornada frente a Unión, creen que este tirón de orejas le puede servir para que vuelva mejor. Pero la realidad es que para Miguel Ángel Russo se terminó, es muy difícil que pueda revertir la situación y que el entrenador lo vuelva a tener en cuenta. Y recuerdo cuando en su momento se hablaba de la posibilidad de que Miguel Ángel Russo se convierta en entrenador de Boca, también sonaban otros nombres, pero me acuerdo que cuando hice un video con respecto a eso, mencioné que Riquelme lo que quería era un entrenador que se imponga, que lo respeten, y que por sobre todas las cosas un entrenador donde los jugadores, mejor dicho, con el que los jugadores se iban a dejar de joder. Y yo creo que ya con esto Miguel Ángel Russo, que tiene autoridad y que además conoce Boca porque ya dirigió en 2 ocasiones, consideran que era el entrenador indicado y que con este tipo de cosas el resto del plantel también se está dando cuenta que es un entrenador que justamente, como decía recién, con el que no se jode. Si bien es cierto que hay jugadores en Boca que a Miguel Ángel Russo ya lo conocían, bueno, hay otros que no. Por otro lado, también Miguel Ángel Russo considera, como decía al principio del video, no nos olvidemos que es un jugador que ha apostado mucho Miguel Ángel Russo. Pero también consideran que la manera de entrenarse de Ezequiel Ceballos, cuando hacen un ensayo de fútbol, cuando hacen un ensayo de fútbol reducido, la manera de desenvolverse de Ceballos, lujos, gambetas, que tiran los entrenamientos, bueno, no lo ven en los partidos. Pero esto no termina acá, porque también consideran que en las difíciles, cuando el equipo realmente lo necesitó, cuando Boca necesitaba de Ezequiel Ceballos, se borró. Entonces, todo esto es un combo que termina, si se quiere, explotando por el aire, y Miguel Ángel Russo está muy molesto con la actitud que tuvo Ezequiel Ceballos. Es por eso que por lo pronto no aparece en la lista de convocados, y yo veo muy difícil, como decía recién, que vuelva a aparecer en las próximas listas de convocados. Si bien es cierto que en los últimos días un poco todo esto queda medio tapado por la llegada de Leandro Paredes, bueno, en definitiva esto es algo que ya había pasado hace un par de semanas, porque en definitiva todo esto se da después del partido, o mejor dicho, después de la eliminación de Boca del Mundial de Clubes. Habrá que ver qué pasa en las próximas semanas, pero como decía recién, lo veo muy difícil. Ezequiel Ceballos va a tener que remarla para poder meterse nuevamente en la consideración del entrenador y que a partir de ahí lo vuelva a convocar y ver cuántos minutos le da. Bueno, por lo pronto van 2 jornadas y Ezequiel Ceballos no aparece. Y también otra de las cosas que esta lectura que hago con respecto al enojo de Miguel Ángel Russo, la bronca que debe tener para que estén mejor considerados tanto Brian Aguirre como Lucas Hanson, 2 jugadores que realmente desde que llegaron a Boca poco y nada le han aportado, y la verdad que si están o no están al hincha de Boca no le cambia nada. Y como decía recién, repasemos, en este 2025 Aguirre apareció en 7 partidos y Lucas Hanson en 5, entonces esto también habla un poco de la bronca de Russo y que lo quiere dejar bien marcado. O sea, 22 partidos de Ezequiel Ceballos y termina llevándose o mejor dicho, convocando a otros 2 jugadores. Y si analizamos a estos 3 jugadores futbolísticamente, yo creo que todos nos inclinamos por Ezequiel Ceballos. Pero bueno, Miguel Ángel Russo lo quiere dejar en claro. Acá se terminó la joda y Boca necesita jugadores que estén realmente comprometidos. ¿Qué va a pasar con Ezequiel Ceballos? Por lo pronto, seguirá entrenando con el resto del plantel, no será convocado, pero hay que ver también si no termina saliendo en algún mercado de pases. Hay 2 clubes que estuve leyendo por ahí que están interesados en Ezequiel Ceballos, y uno de ellos es el Necaxa de México. Hoy el entrenador del conjunto mexicano es Fernando Gago, y al ex entrenador de Boca, Ceballos le gusta y le gusta mucho. Y bueno,
estaría la posibilidad de que el delantero termine jugando en un futuro tal vez no muy lejano en el fútbol mexicano. Y otro club que también ahí estuve leyendo que estaría interesado en quedarse con Ezequiel Ceballos es el Betis de España. Bueno, habrá que ver qué termina sucediendo, como decía recién, en las próximas semanas y tal vez en el mercado de pases de fin de año. Bueno, y ahora sí llegamos al final del video. Quiero leer en comentarios qué piensan ustedes, si les parece correcta la decisión, si no, si están enojados con Ezequiel Ceballos, si creen que esta clase de postura en Boca no va, se terminó. Bueno, quiero leer en comentarios qué es lo que piensan ustedes. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Todo eso es gratuito y a mí me ayuda un montón para seguir creciendo. Ahora sí, hasta la próxima.